Hola hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a Datos Frikis al Palo. Hoy me gustaría hablarles de algo bastante importante para nosotros, ¿no? La llegada del anime a Latinoamérica y cómo sobrevivió hasta el día de hoy. El anime, esa cosa que tanto amamos y disfrutamos, que ahora tenemos al alcance de un clip, gracias al internet y la bendita globalización, por supuesto. Pero ojo, no siempre fue así. Antes de los 60, la animación japonesa apenas daba sus primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como anime. Japón aún no tenía un modelo de serie semanal con episodios continuos que hoy define tanto al anime. Lo que había eran películas animadas y cortometrajes, muchos de ellos con fuerte influencia extranjera o con fines propagandísticos. En 1907, lo que se considera la primera pieza animada japonesa más antigua era Katsudo Sashin. Se cree que era parte de un kit de proyectores de uso doméstico, básicamente como un juguete o alguna herramienta educativa. En 1943 se crearon las primeras películas animadas japonesas. Obras como Momotaro no Oumuiwashi y Momotaro Oumu ni Shinpei de 1943 y 1945 eran películas propagandísticas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas dos eran largometrajes animados con fines políticos más que de diversión. Lo sorprendente es que solo con 15 años después de un periodo trágico en su historia, Japón pasará de la oscuridad de la propaganda a la luz de una nueva industria cultural del anime. En la década de 1950, Japón ya empezaba a experimentar con adaptaciones de manga a animación, pero siempre en formato cinematográfico o especiales únicos para TVs. Ejemplos: Hakuhaden, la serpiente blanca de 1958, de Toei Animation, era la primera película japonesa a color, y Las mil y una noches de Osamu Tezuka de 1959. Y es acá donde aparece un nombre importante para la historia del anime. Todo cambió cuando Tezuka inventó el formato televisivo de bajo presupuesto, pero de alta continuidad narrativa que conocemos como anime moderno. Todo cambió en 1963. Japón estrenaba una serie que no solo marcaría el inicio del anime moderno, sino que también abriría la puerta para que su cultura llegara al resto del mundo: Astro Boy, o Tetsuga wa Naton para los más puristas, creado por el legendario Osamu Tezuka, el dios del manga. Sí, con ese manga convertido en anime y con su estudio propio, Tezuka dio el primer gran paso de una industria que con el tiempo terminaría dándonos de todo, incluso chicas caballos basados en caballos reales. Sin duda la mejor época para estar vivo. Astro Boy fue de las primeras series animadas japonesas en llegar a la televisión de forma masiva. Tenía una estética inspirada en Disney, pero con la historia mucho más profunda para su época. Robots, dilemas morales, ciencia ficción, y todo con una animación que, aunque puede parecernos simples, en su momento fue revolucionaria. Astro Boy no solo arrasó en Japón, sino que fue de las primeras exportaciones que demostró que la animación japonesa podía funcionar fuera de su país. Y sí, eventualmente ese pequeño robot de cabello puntiagudo también encontraría su camino hacia Latinoamérica, encendiendo una chispa que décadas después se convertiría en una fiebre friki. La llegada del anime a Latinoamérica. Pero ¿cómo ese pequeño robot japonés terminó conquistando a los niños mexicanos, Argentina o de Chile? Bueno, la historia no fue instantánea. Primero Astro Boy tuvo que triunfar en Japón, luego cruzó a Estados Unidos gracias a la adaptación de Fred Ladd a fines de 1963. Fue desde esa versión en inglés que Latinoamérica comenzó a conocerlo, generalmente entre 1965 y 1967, con doblajes hechos en México, que serían la base para toda la región. Gracias a México teníamos el anime en nuestro idioma en Latinoamérica. Países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y República Dominicana captaban directamente la señal mexicana o recibían transmisiones rápidas, y para el resto del continente llegaron vía distribución por parte de la Televisa con cintas VHS, aunque, dato curioso, Brasil tenía su propia conexión directa con Japón.
Sí, somos hermanos, pero digamos que ellos tenían su propio camino. México se convirtió en la puerta de entrada, doblando y distribuyendo series que luego se emitieron en otros países latinoamericanos. Esto permitió que toda una generación empezara a enamorarse de estos dibujos animados japoneses. Y sí, en esa época no se llamaba animes todavía de manera oficial. Aquí un pequeño lore de la palabra anime. Antes de los 60s, en Japón, la animación se le llamaba generalmente manga eiga o película de manga, o doga, imágenes en movimiento. El término anime todavía no estaba consolidado. En los años 60 y 70, en Japón comienza a usarse la palabra animation, tomada directamente del inglés animation. Poco a poco se abrevia la jerga de los estudios y fanáticos como anime. Durante los 70 ya era de uso común dentro de Japón para referirse a toda animación, no solo japonesa. En el occidente, antes hasta los 70 y 80 se hablaba de caricaturas japonesas o dibujos japoneses. Fue recién en los años 80 cuando explotó el mercado internacional de VHS y convenciones de fan que la palabra anime se consolidó como el nombre oficial y distintivo para la animación japonesa. Organizaciones de fans en Estados Unidos y Europa lo adoptaron y desde ahí pasó al resto del mundo. Volviendo al tema, no fue solo Astro Boy el que marcó esa época. Series como Kimba, El León Blanco, de 1965, también ayudaron a cimentar la pasión por la animación japonesa, siendo la primera serie a color en muchos países latinoamericanos. Así, poco a poco, el anime comenzó a hacerse un lugar en la televisión y en la cultura popular de la región. Más o menos para que lo entiendan y un poco mejor explicado, digamos, la expansión del anime en Latinoamérica, México, como dijimos, el primero en recibir Astro Boy, doblado al español latino, seguido por Kimba, El León Blanco y Gigantor. La industria del doblaje de México fue lo que permitiría que luego otros países compartieran esta versión. En Argentina, la llegada fue a fines de los 60 y principios de los 70. Series como Astro Boy, Heidi marcaron la infancia de muchos. Más adelante de los 70 fue Mazinger Z y Candy Candy, que se volvieron icónicas en Argentina. Chile recibió series a través de señales de México y doblajes locales, incluyendo Astro Boy, Kimba y Heidi. La televisión abierta facilitó que el público chileno compartiera las mismas referencias que México. Perú y Venezuela, la difusión también llegó vía doblajes mexicanos con Astro Boy, Heidi y Mazinger Z. Como ven, estos tres se repiten bastante. Como primeras series en estos países, la TV por cable no era tan común en esa época, por lo que la televisión abierta fue clave. Otros países como Uruguay, Colombia y Centroamérica recibieron las series más populares con algunos años de retraso, pero generalmente replicando los doblajes o emisiones de México. Y así, poco a poco, Latinoamérica empezó a enamorarse del anime, compartiendo personajes y aventuras que cruzaban fronteras gracias a la televisión, los doblajes y la magia de la animación japonesa. Pero, aparte de ese amor, iba creciendo algo casi que al mismo tiempo, un temor, un miedo fruto a lo desconocido, y porque siempre hay alguien con ganas de romper las pelotas diciendo que todo era violento o satánico. Para ellos, los dibujos animados eran solo para niños y jamás podían tocar temas serios o mostrar algo que no fuera para chicos tontos y sin cerebro. Y sí, a ellos creo que ya saben a quién me refiero, a esa entidad invisible llamada los padres o padres muy preocupados. Y digamos que menos mal que hoy en día esa forma de pensar casi no existe. Bueno, casi podríamos decirle. Los primeros registros de quejas por el anime fueron por violencia, básicamente mientras llegaban los primeros Mazinger Z. Nuestras pantallas, en las radios y diarios se hablaba de lo violento que era ver robots gigantes peleándose. Sí, era horrible. Y curiosamente casi siempre pasaba lo mismo, apenas el anime pisaba un país, al toque aparecían las quejas, aunque ojo, se dice que el pionero en esta preocupación, aunque esto obviamente fue un pensamiento colectivo, se dice que no fue un país latino, sino que España, y la razón por la que no estoy hablando de España en este vídeo, es porque la llegada al anime fue casi igual, pero allá la persecución fue muchísimo peor. Solo para que tengan en cuenta, Mazinger Z llegó a España y apenas como llegó, fue cancelada.
O sea, la diferencia de Latinoamérica y España es que allá sí lograron sus cometidos los padres, por así decirlo. Así que digamos que España se merece su propio vídeo porque allá la persecución fue horrible. Por ahora dejaremos el vídeo por acá porque me gustaría centrarme en la siguiente parte, en la parte más de la violencia y un poco el satanismo. Es un tema bastante interesante que hablar de la buena época del anime, así que me gustaría dejarlo por aquí. Si les gustó esta parte del vídeo, la primera parte, dejen like y suscríbanse, si es que alguien lo ve, por supuesto. Así que muchas gracias por ver por acá y nos vemos en la siguiente parte, gente. Los quiero mucho, bye bye.